el momento de las noticias internacionales, así que si quieres hacer preguntas con respecto a la temática planteada en esta jornada, escríbenos al +569-7756-9177. Saludamos a nuestro profesor, ¿verdad?, Víctor Hugo García, analista internacional y académico de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profe? Un placer, como siempre, tenerlo por acá. El placer es mío, como siempre, muy grato. Y un saludo a los telespectadores, por supuesto. Vamos a hablar de noticias internacionales, como siempre, Brasil en este caso, pero antes, pongámonos un poquito chilenos. ¿Dónde vamos a pasar las fiestas patrias, profe? Acá, de todas maneras, y estamos viendo ahí algunas actividades. Participo en algunos clubes también. Mire. Un saludo para el Centro Deportivo Social Lord Cochrane. Eso. Ahí vamos a hacer algo, en casa. ¿no? Lo intento, pero no. Y eso que mi esposa es especialista en cueca, ella es una gran bailarina, participa en conjunto folclórico. Nos va a dar el número. Pero sí, yo no bailo ni en la ducha. Pero bueno, la semana anterior al 18 vamos a ir a preparar algo, ¿no, profe? ¿Le parece? Ah. Sí. Algo será, algo será. Algo Oye, será. pero de Chile nos vamos a Brasil, porque Brasil no solamente caipiriña, agua de coco, playas y todo el turismo que tenemos, y pensamos inmediatamente en Brasil, si no nos vamos a ir a toda la parte ya más gubernamental. Sí, mira, Brasil, opinión personal, A ver. no le damos la importancia que Brasil se merece. A pesar de que hemos estado bien, hemos avanzado, hemos hecho algunas cosas, se aprobó un tratado de libre comercio con ellos en 2020, entró en vigencia el 2022. Ahora lo de la licencia de conducir. También, ¿no es cierto?, positivo. vino el presidente Lula, estuvo con nuestro presidente, firmaron algunos acuerdos, interesantes acuerdos, pero no le damos la importancia, creo, debida. Por ejemplo, Brasil es en territorio la mitad de Sudamérica. Todo el PIB de Brasil, el tamaño de la economía, es el PIB del resto de los países sudamericanos. Hay una gráfica, ¿no es cierto?, que podemos ver. Brasil ya está en el 8º lugar mundial en cuanto al tamaño de su economía. El único latinoamericano. Sí, después, ¿no es cierto?, más abajo México y Argentina, ya que, bueno, ha salido de todo esto. Pero Brasil está ahí e increciendo. Claro, va a ser difícil alcanzar a Francia, por ejemplo, pero está ahí Brasil, potente. Entonces, por ejemplo, debiéramos aprender portugués. Así como se aprende chino, ¿por qué no aprender portugués? Profundizar el intercambio comercial, el intercambio cultural con las universidades, hacer más fuerte el nexo con Brasil, un amigo histórico. Además, en estos equilibrios lo necesitamos. H. Bahía también, volver a la Bueno, Che, y más allá de H. Bahía, ¿no es cierto? Sí, por ¿Ah? seguro. Profe, bueno, pero hablando sobre las características que hacen de Brasil un país tan próspero para poder proyectarse dentro de las principales potencias, incluso, como muchas veces se comenta, ¿qué otras características paralelamente a, obviamente, lo extenso de un país, la cantidad de habitantes, hacen que sea un país que tenga tan buena proyección a ser líder? Mira, en este tema que hay ciertas constantes históricas que siempre las hemos mencionado, tener particular cuidado con la educación. Tratar de forjar una masa crítica, tener especialistas, ingenieros, gente capacitada, conocimiento en software, electrónica, así también como humanistas, gente de las ciencias sociales, pero potenciarse ahí y de ahí evidentemente levantar una base industrial y posicionarte internacionalmente. Entonces Brasil es el ejemplo de una economía que trata de protegerse, pero que también se inserta en el mundo. Y aquí hay una teoría de relaciones internacionales bien interesante, que es la teoría de las potencias regionales, que apunta a que en cada sector del mundo hay alguna potencia que trata de ser el líder. Y en nuestro caso es Brasil. Brasil, por ejemplo, ha incursionado en lo que se llama los BRICS, ¿ya?, que originalmente era Brasil, China, India y Rusia. Ahora se ha ampliado este grupo y Brasil está ahí, que intenta contrapesar el G7, que es más occidental, las potencias más tradicionales, e intenta contrapesar los poderes tradicionales. Hay que ponerle ojo a esto. No ha tenido mucha potencia el BRICS, pero últimamente sí se ha estado moviendo. El ingreso de Arabia Saudita, por ejemplo, de Irán, Etiopía, Sudáfrica, allí está pasando algo. Y esto fue un impulso de Lula, Brasil, moviéndose en las grandes ligas, digamos. ¿Cuál es el punto en común, finalmente? Porque uno dice, oye, Rusia,
Brasil, Egipto entre medio, Mira, Sudáfrica. podríamos encontrar puntos en común. Rusia, China, India, Irán. Potencias que no se vinculan tradicionalmente con Occidente o que no están necesariamente de acuerdo con el posicionamiento de Occidente y de Estados Unidos. Sí, ¿Ya? finalmente Entonces, el occidente de Estados Unidos. Correcto. Entonces tratas de posicionarte en un ámbito en el cual no estén estos grandes poderes que fijan las pautas y que en el fondo deciden. G7. O sea, profe, aquí haciendo como por descarte, sería que el resto estamos como por Estados Unidos. Puede ser porque Venezuela no podría decir lo mismo, Bolivia tampoco, Nicaragua, Cuba, pero sí, podríamos aplicar Lógica. ese criterio. Entonces, respondiéndote, Constanza, es la educación, diversificarte, tener una planificación estratégica como país. Brasil tiene una proyección estratégica muy clara, quiere jugar en las grandes ligas, ser una potencia regional, integrar el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, como permanente. Objetivos claritos y tener políticas de Estado que busquen concretar esos objetivos. Ahora bien, me gustaría que planteemos cuáles son las principales características de un gobierno como el que ejecuta Lula da Silva y que hace también que pueda existir o no una prosperidad con respecto a este país. ¿Qué tipo de gobierno es y cuáles son principales características que hacen definir de este un país probablemente mejor que años anteriores? Mira, es un gobierno presidencialista, por supuesto, con un sistema político relativamente estable y con un proyecto país que hace que la élite de una u otra manera tenga un derrotero. O sea, tú te puedes ir para allá, para acá. No hay intentos refundacionales en Brasil, no hay intentos por cambiar drásticamente el sistema o el modelo, sino que seguir la pauta. Sin embargo, fíjate, hay que mencionar que Lula da Silva en este momento no es el Lula da Silva del anterior gobierno, ni es el Brasil del anterior gobierno, a pesar de estar en la octava economía del mundo. Tiene una economía estable, la inflación está estable, el crecimiento está relativamente aceptable, parecido al nuestro, un poquito más, pero Brasil se está endeudando mucho. Hay una lámina por ahí que vamos a ver posteriormente, hay un endeudamiento muy grande, tiene un problema de pobreza todavía, sí. El 30% de la población en pobreza, por lo tanto hay debilidades. Es un país de mucho contraste Brasil, no solo geográfico, humano, sí, sino también en niveles de desarrollo. Ahí tienes prácticamente plano el tema de la pobreza. Generalmente los índices o los gráficos son hacia abajo, que tú vas disminuyendo. Aquí vas desde el 2012, mira, ya son 12 años y estás ahí. Entonces hay un tema pendiente. Brasil no podría tener grandes pretensiones mundiales, por ejemplo, si no maneja esto. ¿Da? Profe, dentro de lo que hay, acá estaba viendo, para el 2019 Chile fue el principal proveedor de productos a Brasil, como por ejemplo vinos, salmones, hay relacionados al cobre y viceversa, de Brasil a Chile, crudos de petróleo, carnes, vehículos, automóviles y tractores. Ni me lo hubiese imaginado. Esa relación y eso que hay, que va evolucionando o a veces se estanca, de acuerdo también a los gobiernos de turno. Finalmente sí, acá es lo que se pretende ir avanzando. Hablábamos que hace poquito estuvo esta visita, hubo unos avances, firmas, pero ¿cómo se vería nuestra historia relacionada con Brasil en otros gobiernos anteriores? ¿Qué ha ido pasando también en esta relación, pensando que estamos aquí mismo, o sea, estamos a cuántos kilómetros de distancia, estamos muy cerca geográficamente? Bueno, por eso insisto, fíjate, en este tema de hay que ponerle atención a Brasil, o sea, estamos ahí, no es el lejano oeste, mira lo que dije, lejano oeste, no lejano oriente, China, India, sí. Lejano oeste, nosotros estamos acá, oeste, lejano oriente es visto desde Europa. Sí. Entonces vamos cambiando conceptos también. Estamos ahí, hay que ponerle mayor atención. En general, los gobiernos entienden que Brasil es un aliado estratégico por naturaleza, en estas cuestiones de equilibrio de poder. Pero los énfasis como que de repente no son los mismos. En 2020 Sebastián Piñera firmó este Tratado de Libre Comercio que el presidente Boric lo ha recibido. ¿Ya? Y eso es una buena noticia. Hay convenios de cooperación espacial, convenios de cooperación militar. Brasil, en su intento por liderar Sudamérica, creó el Mercosur en la práctica, lo que está en rojo,
Entonces se manejan esos términos y nosotros no podemos perder de vista a Brasil porque es un mercado muy interesante, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Entonces hay que ponerle mucho ojo a eso y también en todos los temas que sean de soporte tecnológico, desarrollo tecnológico conjunto. Yo creo que ahí es donde hay que tener más cuidado e insistir en que hay que preocuparse más de Brasil, ¿ya? Nosotros como que ellos nos miran de alguna manera, pero nosotros de repente estamos más preocupados de Norteamérica, de Europa, del lejano oeste. Entonces, insisto con el discurso. Sí. Profe, también hablamos de turismo. Yo creo que una de las conexiones principales que tiene nuestro país con Brasil es que muchísimos turistas de Chile prefieren Brasil también dentro de sus panoramas, los que tienen acceso muchas veces al viaje. Y ahí fíjate que nos complementamos. Claro, y tiene relación también el turismo con esta relación entre Chile y Brasil y también con respecto a su progreso. Nevados de Chillán sabe harto de eso, del turista brasileño. Sí, nos complementamos con ellos en esa materia. Fíjate, ese tema se llama las relaciones transnacionales o los vínculos no tradicionales, en donde el turismo juega un rol muy importante. Entonces, claro, uno cada vez que quiere salir piensa en Brasil de una u otra manera, claro, ir allá. Y los brasileros tienen como destino predilecto Chile en temas de venir a la nieve, ¿no es cierto? Sí. Todo ese turismo de invierno. Por lo tanto, hay que seguir potenciando eso. Hay que vender más el extremo sur nuestro, Torres del Paine, hasta la Antártida, en Brasil. Hay que potenciar más eso. Entonces, lo que ustedes señalaban, está ahí toda la riqueza. Son más de 200 millones de habitantes, entonces tenemos que sacar más provecho a esto. Y ellos están abiertos, como nosotros, a tener un vínculo mucho más fuerte, ¿ya? Así es que, por poner un tema sobre la mesa, turismo. Claro. Bienvenido. Uno piensa inmediatamente el fuerte económico Brasil, no sé, turismo, forestal, café, no tanto como Colombia, pero también allá hace lo suyo. Sí, hay cafecitos. ¿Qué podríamos también destacar de esa economía? Los eventos culturales también, ¿no? Que hay en Brasil, los carnavales. O sea, aquí está el turismo, sí, hay de todo entonces ahí demuestra tu condición de potencia también, por ejemplo, con estos temas culturales. Pero claro, Brasil es una economía que tiene soporte agrario, pecuario, industrial. Por lo tanto, exporta hierro, exporta minerales igual, así como Embraer es una de las industrias más potentes del mundo, tanto civil como sobre todo militar. Nosotros tenemos aviones Super Tucano que le compramos a Brasil. Está ingresando en la industria de la misilística, los carros de combate. Por lo tanto, es una potencia que está creciendo, que le faltan todavía cosas como lo hemos visto. Pero esta lógica económica y de comercio nos lleva al mapa que tenemos acá, el hecho de que Brasil necesita conectarse por tierra con lejano oeste, con India, con China sobre todo Japón y todo eso, y ahí es donde nuestro país es vital. Aquí en línea azul está lo que se llama el corredor Capricornio o corredor bioceánico central, que parte acá, ¿no es cierto?, en Sao Paulo, toma Río de Janeiro, ¿no es cierto?, y Río Grande do Sul, todas las zonas industriales de Brasil y que tienen que moverse. Esto está pasando por Paraguay, por el norte, extremo norte argentino y sale por Chile. Entra por la Puna de Atacama y te vas, fíjate, al puerto Antofagasta, Iquique, y vas a tomar Mejillones también, que hay un proyecto de Chile de crear un megapuerto allí. Por lo tanto, esto está en pleno desarrollo. Claro. Y Lula, cuando vino hace días, ¿no es cierto?, a nuestro país, esto lo traía en primer lugar, en carpeta. Falta construir prácticamente la zona de Paraguay, que va más lento, algo de Argentina, nosotros ya tenemos prácticamente nuestra parte hecha, y Brasil también. Esto ya es una realidad, porque de mucho tiempo hablamos de corredores bioceánicos. Entonces, Brasil va por el Pacífico, saliendo con sus productos, y nosotros muy inteligentemente tenemos que aprovechar esto, ser un centro de servicio, un centro portuario, y conectarnos de mayor manera con esta gran potencia regional. Sí. Históricamente, profe, desde siempre Brasil ha tenido lazos directos con Chile, o en este último tiempo se ha fortalecido mucho más esta alianza, por así decirlo, con un país como el nuestro. Mira, interesante, y el valor de la historia. Exactamente.
Sí, los vínculos son históricos, que no suene esto muy de mucha tirantez o muy rupturista. Las competencias son con Argentina, Chile, Argentina, Brasil, Argentina. Okay. Entonces, como es lógico que se tiendan a acercar Chile y Brasil, y así ha sido históricamente. Entonces, estos lazos son, incluso hay antecedentes muy concretos en la Guerra del Pacífico, que Brasil le pasa información a Chile respecto de un tratado secreto que habían firmado Perú y Bolivia contra Chile. Entonces, por darte un ejemplo puntual, es un vínculo histórico, un vínculo cuasi natural, por eso hay que mantenerlo, cuidarlo, profundizarlo y seguir proyectándolo en el tiempo, ¿ya? Hay una línea allí, hay una línea que es muy sólida. ¿Cómo se proyecta pensando en esto, pensando en otros acuerdos también al corto y mediano plazo finalmente? Porque claro, podemos proponer cosas más grandes pensando a largo plazo, pero en los próximos 5 años, ¿cómo se proyecta también esto, esta ejecución? Porque señalábamos que Paraguay está más o menos lentito ahí. Sí. ¿Y qué otras líneas se pueden ir tirando en torno a qué otras cosas aprovechar? Pensando, no sé, a mí de verdad me quedó dando vuelta esto de que se aceptara la licencia, porque, o sea, el traslado, si uno se va por Argentina, la benzina, bueno, ahora estamos 1 a 1, pero igual sigue siendo más barato que Chile. Sí, sí. Es posible. Entonces, hay cosas que quizás la cotidianidad las podemos ir ejecutando, ya sea de turista, ya sea por trabajo, ya sea por estudios, por lo laboral, quizás algunas empresas que también generen ese match con empresas de allá, viceversa. Sí, es que mira, tú lo has resumido muy bien, perfectamente, pero eso hay que profundizarlo. Es decir, lo tenemos ahí, ya hemos marcado la senda, pero hay que seguir avanzando. Es decir, claro, concrétalo ya, licencia de conducir, que no te lo pidan. Bueno, pero tienes que ir, ¿no es cierto?, y estar allá y usar ese servicio. Lo otro, el tema de, yo resaltaría, fíjate en lo que tú señalas, hay una política bien interesante en orden a crear empresas y acciones conjuntas. Yo te hablé de Embraer, esta industria aeronáutica brasilera. Chile participa en esto a través de ENAER, la empresa aeronáutica nacional, que nosotros, ¿no es cierto?, acá en Chile construimos el Pillán 2, que es un avión de instrucción muy bueno, ¿ya? Entonces con Embraer participamos construyendo partes y piezas en los aviones que ellos hacen. Entonces te vas complementando. Y en general la necesidad en el otro, o sea, que no puedas construir sin mí, finalmente. Exactamente. Que puedes encontrar en otro lado. Igual generalmente comprabas los buses y los compras en Brasil y tratamos de hacer cosas conjuntas ahí, también acá en Chile estamos trabajando ese tema. Entonces hay allí un camino muy interesante. Pero insisto, la educación profundízala, el tema del turismo profundízalo, búsqueda de mercado. Ve a Brasil, anda tú pro Chile, ¿no es cierto? Ve cuáles son las opciones de negocio y manéjate. Vamos a India, obvio, 1.500 millones de habitantes, ¿ya? O vamos a Vietnam, está bien, pero no nos olvidemos de Brasil. Sí, aprovechemos de mencionar que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, firma el 16 de agosto y vamos a cambiar un poquito de tema también para aprovechar de comentar sobre que Venezuela vive y sigue viviendo este desagradable régimen de sesgo autoritario, aunque no llegó a considerarlo como una dictadura. ¿Cuál es la importancia también de ir comentando cómo internacionalmente a países como Brasil también le va generando repercusiones el tema de hoy día de Venezuela? Mira, uno, que son vecinos, no olvidemos eso, y por lo tanto también hay un tema migratorio allí, pero dos, Brasil, que quiere ser un líder regional, tiene que ejercer ese liderazgo y por lo tanto tiene que pronunciarse en un tema que está desestabilizando, y esto no es alarmista, que está desestabilizando Sudamérica. Tenía una cercanía con Nicolás Maduro, pero ya Lula yo creo que derechamente está hastiado de este tema, y el cambio en el lenguaje, lo que tú has leído, es muy decidor. Él nunca se atrevió a hablar de sistema autoritario. Exacto. Difícil que hable de dictadura porque está mediando, pero que te califiquen como un régimen tan desagradable, yo creo que eso es muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces, Brasil está liderando, tratando junto con Colombia y México de mediar en esto, y tiene que cuidar el lenguaje, pero ya está hastiado Brasil y ve que no hay salida,
y está endureciendo el tono y endureciendo la mano. Aprovechando esa relación y todo lo que está pasando con Venezuela y cómo repercute obviamente a nivel mundial, Brasil, las relaciones más cercanas, uno asume generalmente los vecinos, obviamente, pero su relación, por ejemplo, con México, con Estados Unidos, Europa en sí, porque hablábamos y veíamos este mapa con Rusia, Irán, Sudáfrica, pero ¿qué hay también con esas otras relaciones que quizás uno, no sé, Estados Unidos directamente con Brasil? Yo pienso en cómo representan al brasilero en las mismas películas, los dibujos animados, mucho fútbol, mucha baile, bien felices, no sé, que igual eso te comunica algo, cómo lo llevan al cine, a las grandes masas finalmente. Bueno, esa es la visión hollywoodense, ¿no es cierto? Y al resto como que de repente te lo colocan en escena o te lo grafican con un nivel medio bajo, buses muy destartalados, llenos, poblaciones ahí nomás, o calles muy desordenadas. Todo amontonado, todo amontonado. Exacto. Ahora, fíjate que la relación de Brasil-Estados Unidos, bien interesante, es de dulce y agraz, ¿ya? Se necesitan mutuamente, conversan, se entienden. Estados Unidos está confiando en la mediación que hay en este minuto de estos tres países respecto de Venezuela, para no entrar ellos directamente y empezar a golpear la mesa. Pero Brasil, y Lula en particular, entiende que no puede ceder todo ante Estados Unidos, porque yo quiero ser también una potencia, y quiero ser un líder. Lo paternalista de Estados Unidos. Correcto, y como que se muestra distante y le dice, mira, sí, yo lo voy a ver, ¿ya? Entonces ese tipo de relación. Pero los brasileros lucharon en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, junto con los estadounidenses. El vínculo militar es muy sólido entre los dos. Se necesitan, Brasil no se pierde en eso, es parte de Occidente. Y con México el tema es un poquito más tirante porque los dos disputan la supremacía en Latinoamérica. Los dos compiten por ser el líder. Argentina quedó out, sí, no, que ya tenía aspiraciones pero quedó out. Entonces los dos compiten, pero en este momento se facilita un poco más por la cercanía ideológica y por la necesidad de crear un frente acá más estable, ¿no es cierto?, frente a Estados Unidos y frente a Europa particularmente. Profesor, bueno, es para nosotros de verdad muy gustoso el poder estar con ustedes, ¿cierto?, durante todas estas semanas para ir planteándole a la gente temas desde la cercanía también de conversaciones como esta, preguntas que yo creo que ellos también se hacen en casa y que finalmente nos hacen descubrir la importancia de este mundo globalizado donde tenemos que ir comprendiendo ciertas informaciones que también nos acercan a un país informado. Así que lo estaremos esperando previo al 18 también para seguir hablando de esta y otras temáticas. Un gran placer. Muy Es muy importante estar viendo lo que está pasando a nivel internacional.